La palabra de Dios en Efesios capítulo 1, versículos 17 al 19 nos dice: Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y revelación para que lo conozcan mejor. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. No, ya no voy así. Bueno, buenos días. Con un poquito pues de entusiasmo, llegaron a las 10, Eso. Me da mucha alegría verles esta mañana. Nosotros estamos en una serie de predicaciones sobre la carta que el apóstol Pablo escribió a los Efesios y que hemos llamado la incalculable riqueza de estar unido a Cristo. Ese es el título que le hemos dado a toda la serie. Ya hemos visto entonces cómo en Cristo recibimos una nueva identidad al haber sido escogidos y adoptados por el Padre Celestial. Hemos sido redimidos, perdonados y hechos herederos por el Hijo y marcados, es decir, sellados por el Espíritu Santo. Hemos sido levantados de la muerte espiritual, elevados a los cielos y estamos sentados con Él allí. Es lo que hemos estado estudiando en los primeros capítulos de la carta. También vimos cómo en Cristo participamos de una nueva comunidad que incluye judíos y gentiles. Judíos y gentiles en igualdad de términos. Somos la familia, mire qué interesante esto, somos la familia de Dios, el Padre, somos el cuerpo de Jesucristo, el Hijo, y somos el templo o morada del Espíritu Santo. Y de acuerdo con esto, entonces, hermanos, debemos demostrar clara y visiblemente en nuestras vidas la realidad de esta nueva identidad. Primero, por la unidad y por la diversidad de nuestra vida comunitaria. En segundo lugar, por el amor, la pureza en el comportamiento que nosotros debemos tener diario. Recuerde que el Evangelio no es algo que se aprende los domingos, no es algo que se aprende en rebaños, no es algo que se aprende en la academia. El Evangelio se tiene que ver, tiene que ser visto. El Evangelio que más edifica a las otras personas es el Evangelio del testimonio del ciudadano de a pie, lo que los demás hermanos ven en nosotros. Y ese comportamiento diario está ligado a una sumisión mutua y a un cuidado en nuestras relaciones del hogar, para finalmente entonces, por nuestra estabilidad en la lucha contra los principados y poderes del mal, que eso está en el capítulo 6 de la carta y que será fruto de estudio más adelante. Luego entonces, dando continuidad a nuestro ciclo de enseñanza, nos corresponde este día iniciar con la quinta sección que se denomina En Cristo sostenemos nuevas relaciones. Quinta sección, En Cristo sostenemos nuevas relaciones, y particularmente hoy nos ocuparemos de las nuevas relaciones conyugales, ¿sí? Nuevas relaciones conyugales. Entonces vamos a estar en la carta, el capítulo 5, versículos del 21 en adelante, para que se vayan ubicando allí en sus teléfonos o en sus Biblias, en los libros pues. Efesios 5, 21, 33.
Dice la Escritura: sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor. Porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Esto es un misterio profundo. Yo me refiero a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo, y que la esposa respete a su marido. Señor, queremos darte gracias hoy por tu palabra. Te rogamos, bendito Dios, que nos des entendimiento sobre ella. Qué texto tan complejo, Señor, en muchos sentidos, Señor, porque nosotros lo hemos convertido en eso. Señor, por eso te suplicamos que nos ayudes a entenderlo de la manera que tú lo propusiste, Señor, y que quedó constatado en tu palabra. Ayúdale al vaso frágil que usas hoy, Señor, para tal fin. Al igual que todos mis hermanos, soy profundamente necesitado de ti, bendito Dios. Asístenos con tu Santo Espíritu, Señor. Danos la sabiduría para comprender lo que debemos entender de esta porción de la Escritura, Señor. Pero también te rogamos que eso que comprendamos, Señor, lo podamos afirmar y anclar en nuestros corazones. Amén. Uno de los mayores problemas con este texto es la falta de entendimiento de su estructura. Es de los textos más tergiversados de la Escritura. Y lo que es doloroso es que es tergiversado por la propia iglesia, que lo tergiversan quienes no conocen del Señor, pues duele, pero en últimas no tienen el discernimiento del Espíritu. Pero que sea la propia iglesia lo que lo haya entendido, lo haya enseñado y lo haya comprendido mal, duele. ¿Y por qué es uno de los pasajes peor entendidos y aplicados de la Biblia? Por muchas razones. Porque en la mayoría de los casos es un texto que desarticulan no solo del contexto bíblico, sino del contexto cultural en el mundo mediterráneo del siglo I. Para efectos del mensaje yo lo quiero presentar bajo 3 puntos. El primer punto es el contexto cultural del matrimonio, el segundo punto es la vida matrimonial sometida a Cristo y el tercer punto es Cristo y su iglesia, ¿sí? Porque me parece importante. Miren, de los contextos culturales a veces se habla poco y nosotros, la iglesia de nuestro tiempo, tiende a
a entender muchos de estos pasajes a la luz de nuestra propia cultura. Tamizamos estos pasajes o algunas historias que nos relata la Escritura a través del entendimiento que nosotros tenemos de eso. Y además las películas a veces no ayudan de época. Por alguna razón intentan colocar, impregnar las historias con factores que son más de nuestra época, pero no así de esa época. Y con este asunto sucede mucho eso. Entonces, en el mundo, entremos al primer punto, el contexto cultural del matrimonio. En el mundo mediterráneo del siglo I e incluso antes, el matrimonio simbolizaba la fusión del honor. Escúchame bien, la función del honor de dos familias grandes, y estaba relacionado con intereses políticos y económicos en todos los niveles. En todos los niveles. A nosotros se nos ha enseñado de muchas maneras que el estatus social de los apóstoles y de muchos de los seguidores era el más bajo que había. Pero lo que nosotros entendemos por bajo hoy, que a veces lo ponemos es en términos casi que de indigencia callejera, no era así en esos tiempos. No tenían tantos niveles, pero esto eran gentes que eran inteligentes. Para empezar, todos conocían la Torá y los primeros libros, el Pentateuco, lo podían recitar de memoria. Usted a un niño hoy en día le dice oso y el niño tartamudea para decir oso. Muchos de nosotros tenemos dificultades para decir TikTok, pero en esa época no. En esa época eso no funcionaba así. La gente era inteligente, era culta. Habían unos más cultos que otros, pero la gente era culta. Entonces era la fusión de dos familias mediante el honor. El matrimonio, visto así como proceso, consistía en la separación de la mujer de su casa paterna para ser incorporada a la familia de su nuevo esposo. Voy a relatarle cómo era el matrimonio y usted para que empiece a ver de qué manera nos estamos encontrando de nuestro tiempo con eso, y va a ver las sorpresas. Consistía en la separación de la mujer de su casa paterna para ser entonces incorporada a la familia de su nuevo esposo. El proceso matrimonial en sí comenzaba con la separación de los futuros esposos. Los esposos estaban comprometidos y eran santificados. En el hebreo santificar quiere decir poner aparte, ¿no? En el hebreo y en el arameo. Entonces ellos eran completamente puestos aparte. Nada de que se estuvieran encontrando en la esquina de abajo de la casa de Simeón volteando a mano derecha, ni nada de esos asuntos, nada de estarse mirando por ventanitas, ni nada de eso. No iban al cine de Jerusalén, nada de esas cosas, ni al teatro. Estaban, una vez establecidos que se iban a casar, eran puestos completamente aparte. Los varones responsables, es decir, los padres de los novios, redactaban un contrato matrimonial, el cual era vinculante para ambas familias, ¿sí? Para las familias. Y llevaba ese contrato matrimonial, llevaba la firma del líder del pueblo. Y esa firma se ponía como testigo a toda la comunidad. Cuando la población de pronto era un poquito grande, entonces quienes iban allí eran los jefes de las familias representadas de la comunidad para ser testigos y garantes de esa firma, ¿sí? Aquí no eran matrimonios al escondido. Las madres de los novios se encargaban de los detalles pertinentes a la celebración de la boda. No obstante, aun cuando la pareja no podía vivir junta todavía, sí se requería un divorcio formal para romper el compromiso, porque ya había sido hecho público. Si por cualquier circunstancia ese compromiso se iba a romper, era necesario realizar un divorcio. La relación sexual con una mujer prometida era considerada adúltera, de acuerdo con Deuteronomio 22, 23 y 24. Los matrimonios entonces, amigos, eran con mucha frecuencia preparados mucho antes de la edad del matrimonio, de la edad para casarse. En consecuencia, a veces la situación, digamos, lo prematrimonial podía durar años. Las familias se habían puesto de acuerdo, un niño de 8 o 10 años
una niña de 8 o 10 años, cuando tengan edad para casarse, se van a casar, pero es que ya esto fueron los padres los que se pusieron de acuerdo para ese asunto. Ahora el matrimonio en sí, con la llevada de la novia a la casa paterna del novio, la llevaba era el padre de la novia, con eso quedaba completado el proceso matrimonial. Él iba y la entregaba. Todo esto implicaba que la esposa quedaba así integrada al honor del esposo, ¿sí? Ella a su vez entonces simbolizaba la vergüenza de la nueva familia, porque la mujer ya casada y viviendo en casa paterna de su esposo era considerada prácticamente una forastera, era considerada una advenediza. Su situación cambiaba cuando tenía un hijo. Esa condición de madre le daba la seguridad y el estatus en la familia del esposo. Incluso cuando el hijo era mayor, se convertía entonces en el mejor aliado de su madre y era el que defendía los intereses de la madre en la familia. Inclusive podía defenderla del propio padre de él, e inclusive la podía defender de su propia esposa, es decir, de la nuera. Y esto sí está tremendo, hermano. En casos de conflicto familiar, las nueras siempre llevaban las de perder en el mundo del Mediterráneo. La relación más importante de la madre en el seno familiar era la relación que ella mantenía con su hijo, ¿sí? Ya entonces usted podrá entender, a la luz de esto, le encuentra un poquito más de sentido a ese pasaje cuando dice la Escritura que María, la madre de Jesús, y sus hermanos fueron a buscarle. Jesús era el hijo mayor y el vínculo entre María y Jesús era muy fuerte en virtud de las costumbres de ese entonces. Ahora, ya usted también se podrá imaginar los niveles de angustia tan altos que experimentaban aquellas mujeres que no podían tener hijos, porque su situación era completamente desventajosa en la familia de su esposo. Por eso usted ve en distintas partes de la Escritura el llanto de la estéril, el ruego de ella para poder tener una familia, para poder tener un hijo. La estabilidad matrimonial entonces sería más sólida cuando la esposa estaba claramente separada de su grupo de parentesco original y estaba socialmente incorporada mediante un hijo al grupo de parentesco de su marido. Así era la cosa en ese tiempo. Usted puede ver que allí no hay elementos románticos de ninguna naturaleza. Eso que a veces pasa, que se abrió la puerta del ascensor, llegó y usted salió, se tropezó con alguien, la miró a los ojos y es que hay unos hermanos que son tan especiales y le ponen a eso lenguaje de Reina Valera y todo. Y pastor, imagínese que en ese momento el corazón me dijo: mujer, se te es dada. Mujer. Y yo no sé, pastor, a mí me dio un temblor en todo el cuerpo, todo se me subía, nada se me bajaba y yo temblaba. Era una cosa aterradora. Yo creo que esa es la mujer que Dios me dio a mí, pastor. No, es que así le llegan a uno, man. Créeme que es que uno ve unas historias peculiares. Y 20 días después, yo me voy a casar con esa mujer porque me estoy quemando, pastor. Y 8 meses después, consejería. Estas cosas eran muy preparadas, estas cosas tenían compromisos, el matrimonio era algo muy trascendental. Nosotros hemos vuelto eso una fiesta, ¿no? Esto dista mucho de estas cosas que uno escucha de Las Vegas o de ese tipo de cosas tan tremendas. Esto era una cosa muy, muy, muy seria. Todas esas cosas de mariposas en el estómago y todo eso no aplicaba ya en esa época. El elemento físico era algo que tampoco importaba. Usted puede ver cómo se vestían las mujeres y los hombres en esa época. Hoy en día uno ve unas niñas con una faldita que parece un cinturón y una blusa que parece una balaca. En esa época no eran, la gente era muy decorosa para vestirse y todo ese tipo de cosas. Entonces, esto era muy distinto.
En resumen, lo que yo quiero decir con esto, hermanos, es que el sometimiento de la mujer a su marido en el contexto de la época era una práctica totalmente institucionalizada, normativa y aceptada socialmente. Aquí no había movimientos feministas en pro de levantarse contra este tipo de cosas, no, porque a pesar de lo duro que puede ser leer esto y escuchar esto, estas mujeres eran respetadas. A pesar de estas circunstancias, nadie reprochaba las condiciones del matrimonio, ni siquiera Jesús cuando caminó por esta tierra, porque fue él mismo quien modeló el sometimiento como una forma de vida para sus seguidores, un sometimiento que debía de ser mutuo de unos a otros, ¿sí? Hasta ahí el contexto cultural del matrimonio en el Mediterráneo. Ahora veamos el contexto de este pasaje en el contexto cultural de la época, antes de que lo veamos alrededor de la carta, porque es que este pasaje se da en un momento histórico muy particular de la historia cristiana. Ojo a esto, póngame cuidado. Hay un intervalo de tiempo particularmente dramático al inicio de la iglesia cristiana cuando no hay ningún escrito del Nuevo Testamento. Ese periodo de tiempo comprende aproximadamente de 30 a 40 años, en los que las enseñanzas de los apóstoles se transmitían verbalmente y verbalmente se multiplicaban. Y en esa condición Dios iba agregando santos a su iglesia. Fue un tiempo particularmente complejo en algunos asuntos cotidianos de la vivencia del nuevo creyente. Estaban saliendo personas del judaísmo por el nuevo movimiento y por estas nuevas personas que estaban dejando todo lo que conocían, toda la estructura religiosa, y estaban llegando a un movimiento liderado por 12 personas. Recuerde, Jesús ya no está, liderado por 12 personas y algunos más que estaban enseñando, transmitiendo esencialmente lo que las historias del Evangelio, las historias de Jesús, todo lo que allí más o menos está relatado. Asimismo estaban llegando mujeres gentiles que estaban dejando unas tradiciones grecorromanas y se estaban incorporando aquí. Y lo que a veces llega y sucede con muchos de nosotros cuando venimos de la religión tradicional, llegamos a la fe evangélica. Entonces, ¿cuál es la primera pregunta que hacemos? ¿Qué hay que hacer? Sí, la primera pregunta. Entonces, aquí, ¿qué hay que hacer? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Y qué lucha, hermano? Decirle, hermano, no, siéntese, escuche la palabra, venga y todo. Sí, pero hay algo que hay que hacer. Porque hay algo que hay que hacer. Más o menos algo similar está pasando entonces. Es un tiempo complejo en ese sentido, y obviamente nosotros no somos muy conscientes de él porque nos separa muchos siglos de historia de la tradición católica y de la tradición evangélica, pero siempre hay que considerar ese tiempo cuando abordamos asuntos que tienen que ver con costumbres que se convierten en ley, como es el caso de este pasaje, ¿sí? Bruce Malina, un erudito bíblico en temas relacionados con el aspecto sociocultural, antropológico y religioso que se encuentra en la Biblia, llamó este periodo de tiempo el intervalo paulino. Sí, el intervalo paulino. ¿Qué es lo que sucede aquí? Pablo, al rechazar el carácter normativo de la Torá para los cristianos, termina rechazando al mismo tiempo las leyes de la Torá relativas a la etnia, al estatus social, la circuncisión, el matrimonio y otros asuntos. Rechaza eso y eso no lo considera válido para los cristianos. Usted puede ver ahí algunas citas. Esto lo menciona en la misma carta a los Efesios, pero he querido tomar citas de otras cartas donde el apóstol es muy enfático con este asunto.
De hecho, fue uno de los grandes problemas que tuvo la iglesia en ese tiempo. Recordarán ustedes, en Hechos capítulo 15, fue necesario hacer un concilio de Jerusalén, porque en ese marasmo de confusión entre que la gente está saliendo de su propia tradición y están llegando a una nueva, en las que las cosas no están todavía muy claras y muy afirmadas en lo normativo, entonces estos judaizantes hicieron grandes estragos en la iglesia de ese tiempo, porque querían llevar esas leyes para imponerlas a los cristianos, y ahí se hizo. Pablo luchó muchísimo con eso, y miren que eso es una prueba de esto. A Pablo se le ha revelado el misterio del evangelio con la convicción de que todas las personas tienen acceso a Dios independientemente del estatus social, del género de la persona o de su etnia. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, y ustedes son uno solo. Las leyes lo que hacen normalmente, hermanos, es regular y sancionar costumbres. Y lo que Pablo hace en realidad es rechazar la ley y regresar a la costumbre. Eso es lo que hace. Mire que en Gálatas 3:24 dice: ahora que ha llegado la fe, ya no estamos sujetos al glía. Las leyes normalmente lo que hacen es sancionar y poner reglas para costumbres que se vienen haciendo. Eso es lo que normalmente hacen. Lo que Pablo hace es que ya no reconoce la institución política de Israel representada por la élite sacerdotal de Jerusalén, el Sanedrín, y las formas institucionalizadas de la Torá. De ese modo, entonces, Pablo está rechazando todo ese sistema sacerdotal y sus sanciones en favor de normas y sanciones que provengan de la misma iglesia. Esto para aclarar de que es que no es que estemos trayendo nosotros cosas del antiguo al nuevo y las estemos calcando tal cual, no. Pablo las está cerniendo, las está despegando de la ley y está incorporando a la nueva fe cristiana algunas costumbres que para él son sanas, ¿sí? Y que vale la pena que se mantengan. ¿Por qué? Porque adicional a esto se está generando un problema muy grande. La libertad que Cristo ofrece 2000 años atrás, la libertad que Cristo está ofreciendo está siendo entendida por algunas gentes como que es un asunto de liberación total de responsabilidades. Como ya no hay norma, esta normativa, entonces entremos aquí y esto hagámoslo en el buen sentido de la palabra un poquito fiesta, no sé. Entonces es en ese momento que se están dando estos asuntos. Ahora entonces, las costumbres que contempla Pablo y que a su juicio vinculan a los cristianos en su nueva vida comunitaria provienen de la actividad del Dios trinitario. Mire, por tomar un ejemplo de esto ilustrado en 1 Corintios capítulo 7 versos del 1 al 3. Comienza diciendo: paso ahora a los asuntos que me plantearon por escrito. Es mejor no tener relaciones sexuales. Eso fue lo que le preguntaron. Y él dice: pero en vista de tanta inmoralidad, cada hombre debe tener su propia esposa y cada mujer su propio esposo. El hombre debe cumplir su deber conyugal con su esposa, igualmente la mujer con su esposo. Lo que quiero resaltar de ahí es lo que está en negrilla. Paso ahora a asuntos que me pidieron por escrito. La gente está preguntando y queriendo saber cómo es que se va a organizar eso. Siguiente. En el versículo 12:17, observen este detalle que hace Pablo: a los demás les digo yo, no es mandamiento del Señor. Si algún hermano tiene esposa, y en fin, ahí viene una serie de instrucciones con relación a los matrimonios entre creyentes y no creyentes. Y al final de ese texto, observe que dice: esta es la norma que establezco en todas las iglesias. A partir de ese momento, eso ya se convierte en una normativa, ¿sí? De costumbres que se venían haciendo, que establece ahí. Eso me parece muy importante, porque lo que los cristianos solo necesitamos hacer es lo que es honorable en Cristo, aquello que glorifique su nombre prescindiendo de la ley. Por último, hermanos, dice en Filipenses 4:8-9 el apóstol: consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable,
todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca o el elogio, pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído y lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes, está diciendo Pablo. Y lo que hemos aprendido, hermanos, recibido y oído de Pablo de sus escritos es una serie de instrucciones que tienen su origen en la costumbre israelita, mas no en la ley, y que son tamizadas por el Evangelio de Jesucristo para llegar a nuestra iglesia como norma de vida. Y ese es el caso de las relaciones conyugales, familiares, laborales del pueblo de Dios. Quería enfatizar eso, hermanos, porque hoy en día somos muy dados a estar restregando este pasaje del sometimiento a las esposas, porque sencillamente está en la Escritura y es lo que dice la Escritura y punto, sin rajar tabla, y eso no es así. Y quería establecer este contexto precisamente para lo que viene a continuación, el punto número 2, la vida matrimonial sometida a Cristo. Toda esta reestructuración de las relaciones hogareñas, por llamarlas de alguna manera, tiene su inicio con la vida en el Espíritu. Tienen su Biblia ahí. Vayan por ejemplo a Efesios capítulo 4, primeros versículos del 1 al 3. Efesios 4 del 1 al 3. Observe. No, quítala ya. Efesios 4 del 1 al 3. Les ruego, miren, dice él, por eso yo que estoy preso por la causa del Señor, este punto, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Se nos llama a vivir en el Espíritu y no de cualquier manera. Les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento. Es más, se nos alerta, vaya usted ahí más adelantico al capítulo 5 y al verso 15, la primera parte, 5:15, mire que se nos alerta en nuestra forma de vivir. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. Y esa atención en nuestra manera de vivir, que allí está expresando el apóstol, descansa en lo que dice el versículo 21 de nuestro pasaje de estudio, 5:21. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Es decir, nosotros tenemos que tener cuidado en nuestra forma de vivir. Debemos vivir el llamamiento a la fe cristiana que nosotros tenemos de una manera digna, y la forma para poder vivir así, de esa manera, es en el sometimiento de unos a otros. Un sometimiento que debemos hacer no porque lo queramos en el sentido de la obligación, sino en el sentido de la reverencia y del temor que nosotros debemos tener a Cristo. Una de las marcas, le doy esta pista, hermano y hermana, una de las marcas para usted ver cómo está caminando la otra persona en la fe cristiana es que tanto sometimiento se puede ver de ella. Se somete a las autoridades eclesiásticas, se somete a los otros hermanos de la iglesia cuando le llaman la atención o cuando lo reconvienen con algo, recibe de buen agrado los comentarios, las exhortaciones que tiene. Si es miembro de la iglesia, entonces cumple con las responsabilidades como miembro de la iglesia. Esas son todas las claves para usted ver cómo una persona está caminando su fe cristiana, el sometimiento. Entonces, el sometimiento de unos a otros es la gran sombrilla con la que nosotros entramos a este pasaje. La novedad de lo que plantea el texto
no es el sometimiento de la esposa al esposo. Ya hemos visto por el contexto que eso era una práctica completamente común. Ahí no había ninguna novedad. Nosotros hemos hecho eso novedoso hoy por nuestro... y a lo largo de la historia de la iglesia se ha hecho mucho énfasis en eso, pero no es lo que en el texto original se planteó. Entre otras cosas, porque esa, como les digo, esa era una costumbre que tenía sus orígenes en tiempos en los que ni siquiera existían los fariseos, ni los saduceos, ni la tradición de los ancianos, ni el Sanedrín de los tiempos de Jesús. Las esposas estaban totalmente familiarizadas con ese tipo de sumisión. Lo novedoso del pasaje tiene que ver con el sometimiento amoroso del esposo a la esposa en términos sacrificiales como los de Cristo por la iglesia. Eso es lo novedoso del pasaje. Porque que el esposo se sometiera a su esposa amorosamente era algo impensable en la tradición judía. En el mundo antiguo, aparte de proveer a sus esposas techo y alimento, los maridos tenían relativamente muy pocas obligaciones. Eran libres para hacer lo que les diera la gana, lo que ellos consideraran. Y lo que está aquí haciendo Pablo es que está cambiando esa situación. Ahora, recuerden, esto es posible porque ya no rige la ley que sanciona el Sanedrín. Ahora rige es la ley de Cristo, y esa ley se basa en el amor y en el sometimiento de unos a otros, tal como Cristo amó y se sometió a su iglesia. Ese es el chip que tenía que cambiar la comunidad en los tiempos de Pablo, y ese es el chip que creo que tenemos que cambiar muchos de los esposos y maridos en el trato a nuestras esposas. Usted no solamente tiene, hermano, una lavandera, ni una señora que aplanche, ni una cocinera, hermano. Porque para muchos ese es el entendimiento que muchos tenemos de esposa. Y no es así, de acuerdo a lo que está planteando aquí la Escritura. A los maridos se les pide, en lugar de dejarse llevar por sus propios intereses personales, que den prioridad al bienestar de sus esposas y se preocupen por sus necesidades. Y eso es amar. No es gritar desde la puerta de la calle y le dejé para el café, no. Es preocuparse por las necesidades de ella, anteponer sus intereses a los nuestros. Ahora, este amor no se limita a sentimientos ni a actitudes. Este es otro tema que también genera confusiones. Esto no se trata de estar regalando rosas, que sería muy conveniente que diera rosas, pues porque lo último que usted le dio fue cilantro. No, dele rosas, cómprele florecitas a ella de vez en cuando y todo ese tipo de cosas. Eso es muy valioso, es muy importante. Pero el texto está haciendo relación, hermanos, exactamente a una serie de decisiones que hace el esposo por la esposa que expresan el seguimiento a Jesucristo, ¿sí? El amor que se requiere de los maridos a sus esposas se define cristológicamente. Y el amor de Cristo le motivó a entregarse por el bien de la iglesia. Ese es el punto. Ahora, ¿cómo se expresó esto? Mire cómo lo describe la Escritura. Jesús, el Hijo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, aun siendo igual al Padre, renunció a su gloria, asumiendo nuestra naturaleza humana. Se lo sabe de memoria, está en Filipenses 2 del 5 en adelante, ¿no? Fue a la cruz por su propia voluntad, pagando la culpa de nuestras transgresiones y pecados, quitando nuestra culpa y condena para que nosotros pudiésemos estar unidos a Él, dice Romanos 6:5. Y
para que pudiésemos participar de la misma naturaleza, como lo declara 2 de Pedro 1:4. Cristo renunció a su gloria y a su poder, haciéndose siervo por nosotros y anteponiendo nuestros intereses a los suyos, dice Romanos 15. Entonces ahí, hermanos, es donde radica la clave de cómo debemos entender y vivir el matrimonio, como lo hizo Cristo, en sumisión mutua. Y los maridos, hermanos, tenemos que seguir ese mismo patrón que está presentando la Escritura. Debemos amar a nuestras esposas hasta el punto de entregarse por ellas. Y este es el punto. Generalmente yo he tenido conversaciones de este pasaje en algunas consejerías y las personas entienden que entregarse por ellas es dar la vida por sus esposas, que entre otras cosas creo que sí tiene que ver esto el texto, pero para la aplicación normal, para la vivencia cotidiana, es simplemente nosotros anteponer los intereses de ella a los nuestros. ¿Qué problema es cuando una esposa le dice a un esposo: acompáñame al hueco a hacer compras, un 22 de diciembre? Una visita familiar donde a nadie le gusta el fútbol y ese día hay fútbol y usted quería ver ese partido. Son cosas prácticas, hermanos, son cosas prácticas. O visitar a la familia. ¿Cuándo fue la última vez que fue a visitar la suegra? Cosas de ese estilo, cosas prácticas, cosas del evangelio de a pie, como digo yo. Ahora, hermanos, hemos visto ya entonces el contexto cultural del matrimonio en el mundo del Mediterráneo, hemos visto la vida matrimonial sometida a Cristo y quiero que ahora veamos a Cristo y la iglesia. Pablo ve la relación matrimonial como una analogía del amor de Cristo. Mire los versículos 25 al 27. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Oído, Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. La relación matrimonial, Pablo la presenta como una analogía del amor de Cristo por la iglesia, por su obra salvífica que se traduce en santificación, en purificación y en presentación, es lo que aquí está diciendo. Y el elemento clave aquí de lo que Pablo está diciendo en esos dos versículos es la palabra santa, santa, que alude al hecho de apartar, lo cual es exactamente lo que se hace en el matrimonio. Al cónyuge se le aparta del resto de los otros posibles candidatos o candidatas. Me gusta Paul Washer, que dijo una vez que cuando un esposo está en el altar y dice sí, en ese mismo momento está diciéndole no a todo el resto de mujeres. Cuando dice sí, le dice no al resto de las mujeres. Y lo que Pablo está subrayando aquí es que los cristianos han sido apartados para Dios, porque eso es lo que la consideración que la Escritura hace del pueblo de Dios, santo, intachable, un pueblo completamente apartado. Y el propósito por el que Cristo purifica a la iglesia no es otro, sino que para presentársela sin mancha delante de Dios. El texto dice así mismo, pero recordemos que Cristo es Dios. Ahora, una de las ideas que más impacta de este texto, hermanos, acerca de la iglesia es la unión entre los creyentes y Cristo. Mire lo que dice los versos 30 al 32. Porque somos miembros de su cuerpo. Porque somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. De eso vamos a hablar enseguida. Esto es un misterio profundo. Yo me refiero a Cristo y la iglesia. ¿Sí?
la unión con Cristo, o mejor dicho, sí, la unión de Cristo con nosotros los creyentes, con la iglesia, es tan real y profunda que nosotros somos miembros de su mismo cuerpo. Es decir, estamos tan vinculados íntimamente con Cristo que somos parte de Él. Es lo que está diciendo aquí Pablo, somos parte de Él. Aquí cobra sentido entonces textos como los que dice Jesús que Él nos tiene en su mano y de que su mano no nos podrán arrebatar de Él, porque nosotros estamos íntimamente unidos a Él. Ahora, como si esto fuera poco, miren la maravillosa vinculación que hace Pablo en ese versículo 31, cuando vincula el matrimonio de Génesis 2, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y lo vincula con la realidad de unión de Cristo con su iglesia. Lo que el apóstol aquí nos está diciendo, hermanos, es que Dios, al instituir el primer matrimonio de la historia de la humanidad, ya tenía a Cristo y a su iglesia en mente. Y ese es precisamente el verdadero secreto, que el evangelio de Jesús y la institución del matrimonio están fuertemente relacionados, están mutuamente vinculados. Al crear Dios a la pareja, ya tenía entonces en su mente la obra salvadora de Cristo. Se da cuenta lo trascendente del matrimonio, hermanos, lo importante que es. Y yo en este punto quiero enfatizar un aspecto fundamental, que es el ADN del matrimonio. ¿Saben? Déjala ahí, Sergio. De una vez, es para el final, pero ya casi. Me parece fascinante ese texto. ¿Saben quién es John Bunyan? John Bunyan es el hombre que escribió El progreso del peregrino. Ese hombre vivió hace 400 años y el entendimiento de estos asuntos de él lo llevó a él a hacer esta declaración: esposos, sean tan creyentes que hagan que la esposa creyente diga: Dios no solo me ha dado un esposo, sino un esposo que es una predicación diaria de cómo Cristo trata a su iglesia. Tómele foto a eso, hermanos. Grábese eso. Imprímalo, haga un afiche, póngalo en la sala de la casa, hermano. En el corazón, haga algo. Quería entonces enfatizar en este punto del mensaje un aspecto clave que yo considero es el ADN del matrimonio. Yo considero que es el ADN del matrimonio y es la perfección. Y hermanos, oído, póngame cuidado con esto. Esto es algo sobre lo cual casi nadie considera, nadie reflexiona sobre esto. Mire esto, la única institución que Dios creó antes de la caída del ser humano fue el matrimonio, en Génesis 2:24. La creó en un momento de la historia de la creación en la que, como dice Génesis 1:31, todo lo que hizo Dios era bueno, agradable y perfecto y en gran manera. Ahí fue creada la institución del matrimonio. Todas las demás instituciones que nosotros conocemos y de las cuales tenemos evidencia en la Biblia fueron establecidas después de la caída. El establecimiento de Israel, por poner unos ejemplos, el establecimiento de Israel como nación se dio durante los tiempos de Moisés, ¿sí? Y fue precisamente en ese tiempo en el que se estableció la primera estructura de justicia para dirimir asuntos de convivencia. Recuerda Éxodo capítulo 18, cuando Yetro, el suegro de Moisés, lo visita, lo ve a él impartiendo justicia, se queda espantado con lo que ve y le dice: no, mijo, usted tiene que organizar esto de una manera distinta. Entonces nombre jefes de miles, jefes de cientos, jefes de 50 y jefes de 10 para poder administrar justicia, y a ellos los nombra jueces.
Siempre es bueno que alguien venga de afuera y le haga ver a uno cositas, ¿no es cierto? Entonces, así fue que se estableció el asunto de la justicia en Israel. La consagración de los sacerdotes para servir en el tabernáculo que relata la Biblia en Éxodo 29 fue lo que dio inicio a la estructura religiosa de Israel. Otra vez, institución que nace después de la caída, y la monarquía como sistema de gobierno fue erigida en los tiempos del profeta Samuel. De eso está escrito en 1 Samuel capítulos 8 y 9. Y así sucesivamente se fueron estableciendo instituciones de gobierno y administración a lo largo de la historia de Israel, pero todas ellas se originaron después de la caída, cuando la relación de Dios con su pueblo y con toda su creación estaba totalmente fracturada. La única institución incorrupta, impoluta, perfecta, santa, intachable, incólume, es el matrimonio, que se salvó a toda esa tragedia humana. Yo le puedo preguntar a usted, dígame cómo se imagina usted un mundo perfecto. Expréseme usted la perfección en cuanto a lo que usted entiende de ella. Imagínese un mundo sin pecado. Y sabe que, hermanos, no podemos imaginarnos un mundo sin pecado, porque nuestra naturaleza pecaminosa no nos lo permite, no podemos imaginarlo. Yo le he hecho pregunta a esto a algunos, y la mayoría me trae escenas de Nueva Zelanda, me traen la comarca de Frodo, me traen esas cosas paradisíacas, cañocristales, en fin, todo ese tipo de cosas que lo relacionamos siempre con paisajes, la perfección, y sí, es bonito, pero todo eso, la comarca de Frodo, todas esas cosas, cañocristales, el nevado de los nevados y todo ese tipo de cosas, están corruptos. Usted solamente imagínese eso sin la corrupción. No puede imaginárselo, no insista. Nosotros no podemos imaginarnos eso. Pero nosotros tenemos, ¿recuerda la rosa, la flor de la Bella y la Bestia? Esa rosa que simbolizaba el amor eterno y el amor verdadero. Nosotros tenemos el matrimonio así, como esa rosita que a nosotros nos recuerda esa perfección que había antes en el Edén, cuando todo era bueno, agradable y perfecto. Por eso es tan importante el matrimonio desde la perspectiva de Dios, y por eso es que es tan importante el matrimonio para el maligno, porque no puede soportar algo que le recuerde la perfección de Dios. Y por eso es la institución más resquebrajada, más atacada, que más ignominia ha afrontado, a tal punto que hoy se le considera prácticamente casi que irreverente en nuestra sociedad. Y lo que es más espantoso, a la que le huyen gran parte del pueblo de Dios. Qué difícil es un compromiso para casarse. Y no lo digo por esta iglesia, porque el Señor ha sido muy bueno con esta iglesia en estos años. Esto ha sido un semillero de matrimonios. Y esperamos continúe así. Pero esto nos recuerda ese tiempo de antaño cuando todo era perfecto. Es posible, hermanos, que nuestros matrimonios no reflejen la perfección de la que hablo, sí, porque en últimas, muchachos, nosotros somos pecadores que dijeron acepto. Eso es lo que somos. Nuestra naturaleza pecaminosa envilece de muchas maneras todo lo que nosotros hacemos. Sin embargo, en todo el centro de la institución del matrimonio está esto, que nos recuerda esa perfección. La experiencia del matrimonio, mis queridos hermanos y hermanas, resalta la belleza y la profundidad
del Evangelio. Y el Evangelio a nosotros nos revela una verdad sorprendente, y es que somos pecadores en una medida que no nos atrevemos a reconocer, pero al mismo tiempo somos amados y aceptados por Jesús de una forma que nosotros jamás nos pudimos imaginar. Esa es la grandeza de nuestro Evangelio. Quiero terminar con esto, hermanos. Este texto nos está dejando muy claro cómo deben funcionar los matrimonios cristianos. Recuerde que Pablo le escribió fue a la iglesia de Éfeso. No le vaya a entregar usted este texto a la prima hermana suya que ni a misa va, que eso es otra cosa que hacemos mucho. Esto está dirigido a nosotros, para la iglesia, para los matrimonios cristianos. En primer lugar, ambos cónyuges viven en el Señor, en relación con Él y para Él, en una sumisión mutua, porque la verdadera cabeza del matrimonio es Cristo, y ambos cónyuges deben vivir en sumisión mutua, esforzándose en estimularse el uno a otro dentro de los propósitos de Cristo, y a vivir de un modo práctico la unidad de esa relación que tenemos nosotros con el Señor. Sin embargo, y quiero que se queden con esto muy claro, hermanos, atentos a esto. Sin embargo, la relación matrimonial no es el tema principal de este pasaje. Aun cuando nos hablan de esposas y esposos, la relación matrimonial no es el tema central del pasaje. El enfoque principal del pasaje está en la relación entre Cristo y su iglesia. Los temas clave aquí son el amor de Cristo y la unidad de los cristianos con Él. Y esa relación con Cristo es la que dirige todas las demás relaciones personales entre cristianos, incluyendo las relaciones de marido y mujer. Yo creo que es un buen momento para orar. ¿Qué le parece? Señor bendito Dios, toda la instrucción, Padre, que establece este texto es para aquellos que han sido escogidos en ti desde antes de la creación del mundo, para aquellos que han sido predestinados para ser adoptados como hijos tuyos por medio de Jesucristo, para aquellos que han sido redimidos por la sangre derramada de Jesús en la cruz, para aquellos que son herederos y fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo, el cual les garantiza su herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria, Señor. Y eso somos nosotros, Señor, tu iglesia. A nosotros nos has dirigido esta instrucción. Nosotros, Señor, como iglesia, reunidos y convocados por ti esta mañana, debemos confesar que no siempre hemos vivido sometidos ni a nuestras esposas, ni las esposas a sus esposos, ni sometidos los unos a los otros. Señor, ¿cómo nos cuesta? Vivimos en medio de una sociedad, Señor, que el sometimiento lo considera subyugación. Al sometimiento lo consideran oprobio.
y maldición. Y en la forma en que muchos entienden el sometimiento, es verdad, eso es. Pero no es lo que expresa tu palabra, Señor. No es lo que nos pides a nosotros, Señor. No es la instrucción que nos deja Pablo, Señor. Porque este sometimiento es un reflejo de lo que Cristo hizo por el bien de tu iglesia, Señor. Eso es. No nos sometemos por modas. Nos sometemos porque fue precisamente lo que tu Hijo hizo por nosotros, para lograr para nosotros salvación y vida eterna, Señor. Es la manera en que nosotros respondemos a ti por ser pueblo tuyo, a tu Hijo por ser su cuerpo y a tu Espíritu Santo por ser la morada de Él. Señor, te ruego que nos ayudes a vivir nuestros matrimonios, Señor, en una entrega mutua, Señor, en una entrega en la que antepongamos los intereses del otro o de la otra por encima de los nuestros, bendito Dios. Ayúdanos a entender que sometimiento es amor al otro. No es maltrato. No es eso. Es amor al otro. De la misma forma que tú nos has amado a nosotros. Ayúdanos a reflejar en nuestra relación conyugal el Evangelio, Señor. Padre, en una sociedad que denigra y que considera esta bendita, santa e intachable institución como algo anacrónico, ayúdanos, Señor, a impactar y a hacer contracultura con nuestras relaciones matrimoniales, Señor, que la gente afuera pueda escandalizarse de la manera como nosotros vivimos en integridad delante de tu palabra nuestro matrimonio, Señor. Qué faro, qué antorcha, qué luz tan luminosa podría ser para esta sociedad, Señor, reflejar un matrimonio como lo expresa tu palabra, Señor. En esa integridad, en ese compromiso, en esa entrega mutua, Señor. Ayúdanos a hacer realidad eso en nuestra vida conyugal. Te suplico para que nos reargullas, Señor, en los días sucesivos, Señor, y nos ayudes a corregir lo que haya que corregir, a poder hablar con nuestras esposas o esposos de este asunto, Señor, y a mejorar en esta área. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, a quien estamos unidos. Amén. Guarde la reverencia, mi hermano, en este momento. Allí no pierda este momento de intimidad con el Señor mientras los músicos nos ministran.